El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, al escuchar este Evangelio, podemos imaginar que nosotros estamos así, siguiendo a Jesús, escuchando su palabra, así como en esta escena que nos cuenta el Evangelio de San Juan, donde mucha gente seguía a Jesús, había visto sus señales, sus milagros, y era una multitud. Ya lo dice el texto, que tan solo los hombres eran 5,000. Si pensamos que un hombre llevaba a su mujer, a sus hijos, pues habría unos 10,000 personas. 10,000 personas es mucha gente. Eso es casi pues un auditorio. Y la hierba, el monte, imagínense como esta escena donde todos precisamente han sentido esta fuerza que viene de Jesús. Quizás quieren ver un milagro más. De alguna manera es asombroso este episodio porque habla de cómo de muchas partes la gente escuchaba, buscaba estar con Jesús. Y en esa situación, aunque hay miles, es maravilloso ver que Jesús a cada uno le da lo que necesita, a cada uno lo alimenta. Ese es el gran misterio de Dios. Yo pienso que imposible de entender, como ver las estrellas, ¿no? Dicen que hay millones de estrellas, hay pues también millones de seres humanos,
y cómo cada uno de nosotros podemos relacionarnos con Dios, tener esta experiencia con Él. Y este relato de la multiplicación de los panes es un relato que se le llama eucarístico, porque tiene que ver con signos que nosotros celebramos en la Eucaristía. Y un aspecto muy importante en este texto que hemos escuchado es el de la ofrenda. Dice Jesús aquí, ¿qué vamos a hacer para que todos estos tengan algo que comer? Como el corazón amoroso de Jesús se preocupa de nuestras necesidades. Y yo siempre insisto, hermanos, hermanas, ¿qué imagen tenemos de Dios? ¿La del Evangelio que brota de la palabra o la de otras cosas que me han contado? Y si vamos al Evangelio, vemos a Jesús atento a cada necesidad, a la más pequeña, a la más mínima. A Dios le importa todo lo que pasa en nuestra vida. Como dice otro pasaje, todos los cabellos de su cabeza están contados. Y por lo tanto, a Jesús le interesa y quiere, es voluntad de Dios, que vivamos bien. Y nos quiere alimentar bien, con cosas buenas. Y bueno, es esta realidad de, vamos a llamar, el hambre y la gente que está ahí. Y hay una situación, parece que problemática, ¿no? Ni 200 denarios. ¿Qué son 200 denarios? El denario era el sueldo de un día. O sea, ni 200, vamos a decir, días de salario alcanzarían para dar de comer a la mitad de la gente. Pero aparece en escena, aparece la ofrenda, donde ahí estamos nosotros representados. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Y Jesús dice, dígale a la gente que se siente. Yo creo que nosotros muchas veces pensamos que lo que le podemos ofrecer a Dios es muy poco. Y creo que eso es verdad. Comparado, ¿verdad?, con la grandeza de las necesidades o la grandeza de Dios, lo que yo le puedo ofrecer a Dios es muy poco o casi nada. Pero si no hubiera ese poco, Dios no hubiera podido alimentar a esa multitud, porque ese es el milagro de la multiplicación. Lo que Dios multiplica, lo que Dios bendice, es lo que yo soy capaz de darle, de ofrecerle. Y para Dios nada es poco, porque lo que yo le puedo dar, eso es lo que yo tengo. Pero es importante también descubrir que a Dios hay que darle todo, no reservarnos nada, precisamente para que veamos ese milagro en nuestra vida. Y una parte en la misa es precisamente la del ofertorio. ¿Qué pasa en el ofertorio? Nosotros ponemos el pan y el vino, que no es nada. Es un grano o muchos granos de trigo que se muelen, hacen la harina, luego se hace el pan y el vino, poquito vino de unas uvas. ¿Qué es eso comparado con todo lo material? Nada. Pero eso que representa nuestra ofrenda, fíjense que es lo bonito, Jesús lo toma y da gracias. Jesús da gracias por la ofrenda. Dios se complace con lo que nosotros le ofrecemos y ojalá de corazón. Y fíjense el milagro, eso que es pan se convierte en Dios mismo, en el alimento que nos da la vida eterna, la Eucaristía. Y ahí está la ofrenda.
La ofrenda pequeña, pero Dios ha querido precisamente para revelarse nuestra historia, contar con nuestra ayuda, con nuestra participación, como hemos visto en la primera lectura, con un profeta, que a través de un profeta también Dios da de comer a una multitud. Y entonces tu ofrenda y mi ofrenda son muy importantes, aunque tú pienses que es poco. Para Dios eso vale mucho. Es como un niño, ¿verdad?, que a lo mejor le hace un dibujo a su mamá y una caricatura. Es un niño que no sabe ni dibujar, en un papelito con 3 colores. ¿Qué es eso? Así como dibujo, pues quizás no vale nada, pero para la mamá ese dibujo vale más que una pintura de una tienda, porque el hijo se la ha hecho con amor, ya se la ha hecho pensando en su mamá, y la mamá con mucho cariño toma ese dibujo, ese regalo. Esas son nuestras ofrendas a Dios. No son grandes cosas, pero es lo que somos capaces de crear. Y aquí creo que estamos invitados a la creatividad. Es decir, yo hoy, ¿qué le puedo ofrecer a Dios? También le puedo ofrecer mis alegrías, mi tiempo, mi paseo, mi descanso, o mi dolor, o mi sueño, o mi cansancio. Pero todo eso es nuestra ofrenda. Eso simboliza el momento del ofertorio y la misa. Le ofrecemos a Dios lo que somos. Y Jesús nos reúne precisamente para que esa ofrenda sea vida para cada uno de nosotros. Que ese es el intercambio, ¿no? Le damos a Dios un dibujo y Dios a cambio nos da su propia vida. Bueno, pues ojalá este texto nos ayude a ser más eucarísticos. Recordemos que Eucaristía quiere decir acción de gracias, porque cuando Jesús toma los panes, da gracias, demos gracias. Ustedes hoy hagan ese ejercicio, díganle al esposo, a la amiga, al amigo, al hermano, al hijo, a la hija: gracias por esto. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a tu hijo, a tu esposo, a tu mamá, a tu papá? Hoy es la jornada de los abuelos también. Apenas pasó la fiesta de Joaquín y Santana, papás de la Virgen. Y creo que a los mayores, si algo que tenemos que darles es gracia. Bueno, eso es la Eucaristía, porque la Eucaristía es parte de nuestra vida. Pues sigamos celebrando, ofreciendo con amor lo que somos cada uno a Dios, para que Dios lo multiplique y todos tengamos el alimento para la vida.